el llamado pastoral comienza a revelarte la vida de las personas. Y es difícil engañar a un pastor. Es difícil allantar a un pastor. ¿Usted sabía eso? Y estoy dando códigos. Eso es difícil. Porque hay un compromiso de Dios con el llamado que tiene ese hombre. ¿Sabía? Por eso fue que cuando Ananías y Zafira entraron, ya le había sido revelada la palabra a Pedro. ¿Me entiende? Entonces, recuérdate, esta iglesia es de Dios y Dios cuida a su iglesia. Pero ¿quién es que está aquí? El colaborador. Sí. Entonces, Dios tiene que hablar con su colaborador cuando entra una gente por ahí. Entonces, es como yo le digo, esto es una bendición. El ser pastor es una bendición. Y yo le estaba diciendo a una gente, lo que yo más extrañaría de ser pastor es eso. Porque Dios te hace así, y te revela la vida de la gente. El que es un pastor verdadero que Dios puso. No, estamos hablando de un pastor según Dios. Porque usted sabe que hay pastor alemán y hay pastor... Espérese, pastor. ¿Cómo así un pastor alemán? Asalariados. Que no tienen ningún compromiso con el cielo. ¿Sabe lo que hace un verdadero pastor? El verdadero pastor lucha con un alma, aunque sepa que el alma está mal, descarriada y impía. El pastor lucha hasta el final. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Samuel lloró a Saúl? Porque que Samuel tenía el corazón de Dios, el sentimiento de Dios. Y Dios es que tiene que pararlo a él. Y decirle, ya no lo llore, que yo lo deseché. Entonces, un verdadero pastor llamado por Dios llora un alma hasta que Dios la para. Dios mío. Por eso hay gente que no entiende. Siento a Dios aquí. Por eso es que mucha gente critica a los pastores. No, que hay pastor permisivo. No es que hay pastor permisivo. Es que muchas veces el pastor está viendo lo que tú no estás viendo, porque él es que tiene el llamado y él es que tiene el sentimiento del cielo. El sentimiento del cielo se le ha sido revelado y él ha estado conectado. ¿Entiendes? Entonces con la gente se brega hasta el final, hasta que Dios te dice, ya, no más. Eso es un verdadero pastor. Wow, Dios. Hay una presencia de Dios bonita aquí. Bendito sea Dios. Aquí se habla lengua y todo. No, se habla lengua. Sí, claro. Pero yo estaba aguantado. Dios mío. La gente sabe que aquí bendito somos Dios. Pentecostales en esta plataforma. Dios mío. Bendito Dios. Hay una presencia de Dios tremenda. Pastor, ¿cómo fue? Porque me gusta, le estoy hablando de transición. Sí. La transición evangelística y la pastoral, ¿en qué sentido? De evangelista a pastor. Porque una vez mi pastor me enseñó a mí, me dijo, Venancio, hay cosas que tú le vas a dar fuerte, pero yo la voy a dejar pasar. Porque la mente del pastor y la mente del evangelista no es lo mismo. Sí. Ya usted viene predicando en muchos lugares y ahora usted tiene que lidiar con problemas que como evangelista uno le dice tiene que arreglarse. Pero ¿cómo usted manejaba esas situaciones? Las primeras batallas y situaciones eclesiásticas dentro de su iglesia que le acontecían a usted, ¿cómo manejó esos asuntos? Fue un poco difícil al principio. Fue un poco difícil y es como los hermanos de José. Mire, hay gente que yo le agradezco. Se va a oír un poco loco. Yo le agradezco su comportamiento. En cierto sentido, porque fueron lo que me enseñaron. Por ejemplo, en la UAS hay un sitio que tienen una morgue, hay un formón, hay una piscina, según me dicen los estudiantes de medicina. Los muertos que no los reclaman los llevan ahí. El que bregó con usted y bregó conmigo en un momento dado que nos enfermamos en el hospital, primero bregó con un muerto para poder saber manejar lo que usted y yo teníamos. No sé si me está entendiendo. Entonces, hay personas que cuando usted está pastoreando, son muertos que te van a enseñar a trabajar con la gente. Entonces, hubieron personas, sí, lo digo claramente, que me ayudaron, me empujaron a conocer lo que yo desconocía del ministerio pastoral. Y al principio yo me rascaba la cabeza, yo quería, y Dios me decía, tranquilo, que ellos son tu tesis y tú no lo estás entendiendo. Por eso, mire señores, hay gente que no entiende que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que conforme a su propósito, varón de Dios, si tú eres obediente a Dios, ministerialmente hablando, y en tu vida
de tu relación con Dios, todo lo que te pase ministerialmente hablando te va a ayudar a bien. Todo te va a ayudar a bien. Si te sale del propósito, no te va a ayudar a bien. Pero si caminas en el propósito y te pasa algo, eso te va a ayudar a bien. Dios mío. ¿Entiendes? Usted recibió una persecución evangelística en el tiempo, el celo ministerial. Ahora, cuando comenzó a pastorear, que las almas comenzaron a venir a la iglesia, Sí. todo se quedó tranquilo, ¿cómo hubo batalla? No, ahí fue, yo comencé a sufrir de la presión arterial, estaba bregando con gente, ya yo no veía a la gente como yo la veía cuando era evangelista. Inclusive por eso hay muchos pastores que tienen cuidado de invitar evangelistas, porque ellos sienten como que el mensaje del evangelista no es un mensaje, o sea, es un mensaje como que no se le importa a las almas. Te subí al púlpito, troné, eso es un concepto que tienen, porque me lo han dicho muchos pastores. Cuando uno ve desde el enfoque pastoral el mensaje, uno predica como evangelista, claro está, el mensaje tiene que tener el mismo mensaje, la misma esencia, pero uno se cohíbe de hacer líos en la iglesia. ¿Cómo así? Sí. Dios Porque mío. hay evangelistas que sueltan todo en una iglesia. Por ejemplo, cuando yo era evangelista, por mi inexperiencia y mi madurez, yo soltaba muchas cosas que no tenía que soltar en público. Y yo sé que esto va a ser de bendición. Déjeme explicar esto. Por ejemplo, si yo voy a hablar con un pastor, le voy a dar una profecía a un pastor. Aunque el pastor está mal, yo no se la doy delante de la congregación. Yo se la doy solo. ¿Usted sabe por qué? Porque la amonestación pastoral, si el pastor se arrepiente, óigame bien, si el pastor se arrepiente, él va, como cualquiera, va a volver a hacer lo que fue. Ahora bien, si yo le doy una amonestación a un pastor delante de una congregación, el pastor tiene enemigo en la congregación. Tiene enemigo. Entonces, ese hombre va a volver al camino, pero hay un grupo de gente que oyó la profecía, que sabe qué es lo que va a pasar. Que van a decir, pero mire, este no es el hombre de Dios, vámonos a irnos a la iglesia, vamos a dividirla. Entonces tenemos que tener un tacto y tenemos que saber cómo damos una profecía a un hombre de Dios. Wow. Y no es apoyando de que por niveles, es que una cosa es que Dios te corrija a que te vaya a quitar.